Buenos días. Bueno, estar aquí con ustedes otra vez. Qué bendición es alabar al Señor juntos. Va a ser espectacular, ¿no? Ese día que estamos todos allá con Él. Millones y millones de personas que han conocido al Señor a través de los siglos y todo el mundo. Eso va a ser muy especial. Hoy estamos comenzando una serie de mensajes sobre las misiones, y este es el primer mensaje y vamos a arrancar en lo que tradicionalmente se ha llamado la Gran Comisión. La Gran Comisión, incluso aquí lo tengo en la pantalla. Algún de estos vendrá amarillo. Ahí. No. La otra. Les invito a abrir sus Biblias a Mateo 28. Los que no tienen, pues aquí tengo el texto en la pantalla, pero siempre es bueno abrir nuestras Biblias y mirarlo bien de cerca. Resulta que Jesús, después de resucitar y estar a punto de ascender al Padre, estuvo con sus discípulos unos 40 días, como dice el libro de los Hechos, antecitos de ascender al Padre. Se reunió con sus discípulos y unos cuantos más creyentes en un cerro y les dijo estas palabras. Están ahí conmigo. Y dice: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, me equivoqué ahí con el fin. Una vez yo hice una encuesta entre pastores aquí en Medellín sobre esta comisión. Les hice 3 preguntas y esas 3 preguntas, esto como que no está funcionando. Una es: ¿conoces un misionero? ¿Conoces un misionero? Un misionero, una persona que está en otra parte del mundo y está predicando el Evangelio. También les hice la pregunta: ¿oras por las misiones? Semanalmente, diariamente, está orando por las misiones, por los países, por estos mismos misioneros que están en otras partes del mundo. Y luego les hice una tercera pregunta: ¿estás dispuesto a ir? Lamentablemente les tengo que contar que estos pastores se rajaron con estas preguntas. Muy pocos conocían un misionero personalmente, y pues por consecuencia muy pocos oraban por las misiones, y ni modo ellos pensar en ir, salir de su cómoda iglesia para ir a otra parte del mundo. Bueno, estas preguntas son para nosotros en esta mañana. Hemos escuchado, hemos leído lo que es la Gran Comisión. Cristo comisionó a sus discípulos. ¿Puedes decir que conoces un misionero en esta mañana? ¿Estás orando, bueno, digamos, semanalmente por las misiones siquiera? Y la última, la difícil, ¿no? ¿Estás dispuesto a ir?
Pues no vamos a recoger las respuestas en esta mañana, ya eso entre ustedes y Dios y todo eso, pero yo supongo que hay algunos entre nosotros que desconocemos por completo esta comisión que Jesús nos ha dado. Sencillamente no lo sabían. Creo y supongo que otros de nosotros lo conocemos, pero decimos dentro de nosotros, no, eso era para los primeros discípulos. Yo aquí en mi vida, en Medellín, Colombia, pues ojalá que otros vayan conociendo al Señor, pero eso era para los primeros discípulos. Incluso en un tiempo en la historia de la iglesia, cuando no había prácticamente misioneros que enviaban, eso es lo que ellos decían, ¿no? Que eso era para los tiempos de los primeros discípulos. Y yo supongo que otros de pronto piensan que, hombre, pues este mundo ya prácticamente es cristiano, se ha regado la palabra en todo el mundo, pues ¿para qué hacerle caso a esta comisión, ¿no? A manera personal o a manera de la iglesia? Pues no sé, pero creo firmemente que esta comisión que Jesús dio en el primer siglo también es para estos tiempos, para esta iglesia, la iglesia de la Confraternidad de Toscana. Y quisiera pensar con ustedes otra vez esta comisión que nos ha dado el Señor Jesús. Vamos entonces a mirar tres partes de esta comisión para que sea bien claro para nosotros esta mañana, para que nadie pueda salir aquí y decir, no, yo no sabía, o yo no lo entiendo, o algo así por el estilo. Hay tres partes de esta comisión que quiero resaltar con ustedes. En primer lugar, lo que yo llamaría la base de esta comisión, o la base de la misión o de las misiones. Aquí Jesús dice, en primer lugar, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí está lo que yo llamaría la motivación principal, ¿verdad?, por nuestra misión, por aceptar como algo importante para nuestras vidas y para esta iglesia de Toscana. Alguien una vez preguntaba si Jesús no hubiera dado esta comisión, los discípulos hubieran en todo caso salido a evangelizar, a predicar el evangelio. Por supuesto que sí, porque en estas palabras de Jesús, toda autoridad y pues, encontramos que la misión, en verdad, las misiones en verdad comienza con Dios, comenzó desde el puro comienzo. Como alguien ha dicho, las misiones comienzan con Dios. Él fue y es el primer misionero. Incluso, si podríamos decirlo, desde la primera instancia de la creación, encontramos que Dios busca tener una relación con el ser humano, con su propia creación, ¿no? Y entonces ese acto de creación, en cierto sentido, fue de un Dios con un corazón de amor, con un Dios que busca, ¿verdad?, tener una relación estrecha con el ser humano. Pues me gusta lo que dice John Stott aquí. Dice: nuestro mandato para la evangelización mundial es la Biblia entera. En verdad, no tenemos que solo mirar esta comisión para entender que esto de las misiones fue el proyecto de Dios
desde el puro comienzo y lo vemos a través de toda la historia bíblica. Pero aquí, en esta comisión de Jesucristo, cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, encontramos que en verdad es la vida y la pasión de Cristo, es la señorío de Jesucristo que cantamos hoy, ¿verdad? Que hace claro, muy claro, la misión que Dios busca, Dios tiene, el proyecto que Dios tiene para este mundo. Y entonces en esto de la base de la misión es Dios mismo, es Dios en Jesucristo. Esto no es un proyecto humanitario, aquí no estamos hablando de algo de la ONU o de cualquier otra fundación sin ánimo de lucro. Esto es una misión teocéntrica, como nosotros diríamos. Esto viene de Dios mismo. Entonces, esa misión, esa comisión que Dios nos ha dado, tiene esa importancia, tiene esa base. Incluso pues yo taché base y puse el patrón, ¿no? El patrón de esta misión es el Señor. Cuando los primeros discípulos salieron a evangelizar, ellos no salieron para hacer que Jesús fuera el Señor del hombre, sino que ellos salieron porque Él era y es Señor de este universo. Él es Señor de este universo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir. Entonces, esa es nuestra motivación, esa es la base de lo que pretendemos hacer hoy en día a través de la iglesia de Toscana. De pronto, algunos, de pronto más de uno, ha pensado, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para salir, ¿no? A hacer misiones, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿no? Yo pienso en un misionero de aquí, de este mismo país, que llegó en los años 60 a evangelizar indígenas llamados los Motilón. No sé si han escuchado, son un tribu que existe entre Colombia y Venezuela. Bruce Olsen era un jovencito del estado de Minnesota, incluso sus padres agnósticos, pero este joven conoció de Cristo en el bachillerato y sintió ese llamado a las misiones. Hombre, si Dios me ha salvado, era para algo, ¿no? Y entonces él comienza a leer, a estudiar, y yo no conozco los detalles, pero sintió ese llamado de Dios de ir a un tribu de indígenas en Sudamérica que nadie había llegado con el evangelio, y entonces viajó a Venezuela y alguien le habló de los Motilón. En ese entonces los Motilón, nadie había podido ingresar a tocar puertas porque eran demasiado feroces, ¿no? Mataban a quienes se arrimaban, ¿no? Que no eran de ellos, ¿no? Entonces, pero Bruce Olsen, con ese llamado del Señor, no sé si él mismo entendía todo, pero es que cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿no? Quiere decir que Él tiene todo bajo la manga, Él tiene todo asegurado, Él va delante de nosotros, ¿no? Y entonces, por fin, Bruce Olsen logra que alguien lo medio lleva a donde estaban los Motilón. Y le dieron un flechazo, envenenado, casi se muere, pero por alguna cosa
¿no? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ellos lo recojan, lo llevan y lo salvan ellos mismos. Y Bruce Olsen, Dios lo usó a través de los años para ganar este pueblo entero al Señor, ¿no? El 90% de los motilones son cristianos. Ha hecho un increíble labor entre ellos. Aquí, este es su primer libro, Por esta cruz te mataré. Intentaron asesinarlo muchas veces, la guerrilla lo tuvo secuestrado, pero Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Y no es que misioneros son intocables por eso, ¿verdad? Él sufrió mucho, pero Dios hizo una labor impresionante a través de este joven, ¿no? Y otra vez pensamos que esto es un labor humano y quién soy yo, pero Jesús es el Señor. Él va delante de nosotros. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle temor, no hay que cohibirnos, ¿verdad? Frente a la tarea de misiones. Y de pronto Dios ha puesto en tu vida, ¿no? una idea, un llamado, ¿verdad? Y ese llamado viene de parte de Él, viene de su corazón. Y entonces, ¿quién contra de nosotros? Como dice Pablo en Romanos. Toda autoridad me ha sido dada. Entonces, en esto de misiones, estamos con el que es, ¿verdad? Estamos con el que es el Señor del universo. Pues aquí, entonces, siguiendo leyendo, vemos la segunda parte de esta comisión, y aquí entramos aquí en los versículos 19 y 20a, lo que yo llamo el objetivo de la misión, y es como un doble objetivo, ¿verdad? Vean conmigo, dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ahí está el objetivo de la misión. La primera parte de ese objetivo está en lo que él dice: y pues a todas las naciones. Ese id es un participio, ¿no? Es el verbo principal ahí es el hacer discípulos. Ese es el mandato, ¿verdad? Ese es el verbo principal, pero aquí él usa un participio, ir, o sea, yendo. Se sobreentiende entonces que los discípulos van a ir yendo, ¿no? Se sobreentiende que vamos a ir, ¿verdad?, a todo el mundo, y el mundo entero es el objetivo, ¿verdad? El mundo en todo, todas las naciones, ta etne, todos los pueblos que existen sobre la faz del mundo, ¿no? Me hace recordar del pueblo de Israel, ¿no? Y cómo Dios tenía siempre en mente con el pueblo de Israel las naciones, el mundo entero. En Isaías 49:6 dice: y te haré luz para las naciones. Te haré luz para las naciones. Dios había establecido el pueblo de Israel con el fin de ganar, de llevar las buenas noticias del Evangelio a todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Israel se volvió a sí misma. Pensó que el objeto de Dios, el fin de Dios, eran ellos, ¿no? Cuando en realidad el fin no es la iglesia de Toscana, ¿verdad? La iglesia de Toscana es solo un medio para ganar a todo el mundo. Podríamos decir que aquí lo que Jesús nos deja entrever es que la misión de la iglesia es misiones.
la misión de la iglesia es misiones, no es la iglesia de Toscana. Incluso, pues, no sé, como para resaltar eso esta mañana, no es como el mejor mapa. Yo estaba buscando un mapa más grande, pero yo voy a pegar este mapa del mundo acá, para recordarnos que la misión de la iglesia es misiones, ¿okay? Yo no sé, de pronto el pastor puede encontrar un mapa mejor, pero yo creo que debemos tener un globo del mundo aquí bien grande, ¿verdad? Y lo vamos a tener acá, porque la misión acá no son nosotros, ¿no? La misión de Toscana es las misiones. Alguien ha dicho que el éxito de una iglesia no son las sillas llenas, sino el número de misioneros que ha enviado. Ese es el éxito. Esa es la medida de una iglesia exitosa. No las bancas llenas, sino el número de misioneros que ha enviado. Pues todo el mundo, dice aquí. ¿Y qué hacer en todo el mundo? Pues aquí llegamos a la parte principal del objetivo de la misión. Dice Jesús, y hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una palabra que en los evangelios se refería netamente a los seguidores de Cristo. Es la palabra mathetes en el griego, que literalmente se refiere a un aprendiz, un seguidor aprendiz. Es alguien que cree en alguien y lo sigue, y adopta todas sus creencias y su forma de ser y su misión, ¿no? No es alguien sentadito en una banca, en una silla un domingo por la mañana, ¿verdad? Sino es alguien que ha creído. Incluso aquí tengo esta definición, muy limitado por sí, pero cuando Jesús dice y hacer discípulos, está hablando de esto, ¿no? Es una persona, habiendo creído en Cristo, se dedica a crecer espiritualmente en Cristo y vive para transmitir la vida de Cristo a otros. Eso es un discípulo, ¿verdad? Eso es un discípulo. Y aquí me parece que es importante resaltar lo que yo llamo dos dinámicas, ¿no? La primera dinámica es el ser, y la flechita hacia el hacer, ¿no? Dios, cuando llamó el pueblo de Israel, lo llamó primero a ser una nación santa, un pueblo santo, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo llama para ir y llevar el mensaje de Dios al mundo, ¿verdad? En cierto sentido, el mensaje que transmitimos comienza con el ejemplo de vida, ¿verdad? Con el ejemplo de vida. No es esto de misiones, sencillamente una actividad que hacemos, ¿verdad? Sino que parte de una vida de discipulado que hemos llevado con el Señor Jesús. Es una base, ¿verdad? Y cuando Jesús dice y hacer discípulos, Él está hablando de vidas transformadas, ¿verdad? De vidas transformadas. No está buscando personas que lleguen a Él para sacarle de un apuro, ¿verdad? Dios no es un tapahuecos, ¿verdad? Sino que Él vino a transformar nuestras vidas totalmente. Y Jesús está buscando ese tipo de persona, no sencillamente una hinchada aquí en Medellín. Y la segunda dinámica que encontramos aquí en esta idea de hacer discípulos, bautizándolos a todas las naciones, bautizándolos, ¿no?
es algo que también la iglesia ha luchado mucho con, ¿verdad? Aquí hay unas expresiones que usan los misiólogos, ¿no? Cuando Jesús llegó a nuestra vida, Él llegó hablando español, ¿verdad? Hasta expresiones paisas usó para ganarnos, ¿no? Eso es lo que llaman en misiones el particularismo, o sea, Jesús llegó en un momento dado en la historia del mundo y llegó a Palestina, ¿verdad? Y llegó a Palestina vestido de palestino, judío, y hablando arameo y judío, hebreo, y se hizo relevante, ¿no? Se hizo relevante a nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, ¿no? Ustedes no tuvieron que convertirse en judíos para primero conocer a Jesús y ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Y ese es un aspecto maravilloso del Evangelio, ¿no? A diferencia a todas las otras religiones del mundo, por ejemplo el Islam, el Corán solo se lee en árabe, ¿no? Solo se lee en árabe, ¿verdad? Usted no puede ser un musulmán si no conoce árabe, prácticamente hablando, ¿no? Pero Jesús se hace particular a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero no podemos quedar ahí, sino que lo que encontramos también en estas expresiones, ir y hacer discípulos a todas las naciones, es esta idea de la peregrinación, ¿verdad? Es un mensaje relevante, pero es un mensaje global, es un mensaje global, no podemos quedarnos aquí. Nosotros, como dice Pablo, somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo, nosotros no pertenecemos aquí a Colombia, ¿verdad? Nosotros no somos netamente paisas, que digamos, nosotros somos extranjeros, foráneos. Dios nos ha llamado a otra ciudad, a otro pueblo, ¿verdad? Y entonces no debemos creer, ¿verdad?, que lo que hemos hecho aquí es suficiente, que esto es. Y entonces el Evangelio no solo es particular, pero el Evangelio también es global, ¿verdad? Y Dios quiere que otras personas de todo el mundo también conozcan de Él. Lamentablemente nos hemos quedado con lo particular sin pensar que somos aquí peregrinos en este mundo. Entonces el objetivo es ir a todo el mundo y hacer discípulos, seguidores de Jesucristo. Ese es el objetivo de nuestra misión. A eso nos ha llamado a nosotros, aquí a la iglesia de Toscana. Por ahí hay un vaso de agua. Pues aquí entonces llegamos a una tercera parte de esta comisión, lo que yo llamo la promesa de la misión, la promesa de misión. Y he aquí dice Jesús en el versículo 20b: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan importante, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien, Samuel Escobar, un teólogo peruano, hizo esta pregunta pensando en ese grupito de discípulos ahí en ese cerro, cuando Jesús les da esta comisión, ir por todo el mundo. Y él se pone a pensar, ¿cómo sería posible, verdad? Mano de pescadores prácticamente, no sé si tenían $1 millón entre ellos en sus bolsillos,
no tenían televisión, no tenían WhatsApp, no tenían otros medios de comunicación, no tenían nada sino las sandalias en sus pies, ¿verdad? Y una ropita. ¿Y cómo se le ocurre a Jesús decirles ir por todo el mundo, verdad? Pero lo hicieron. Y entonces Samuel Escobar pregunta esto: ¿por qué los primeros cristianos evangelizaron su mundo en 3 siglos sin muchos recursos a la mano, y nosotros con televisión, con platica y más no hemos podido con el nuestro? Ahí estaba el mundo mediterráneo, donde estaba mucho del mundo, y para el 3er siglo pues el cristianismo era, podríamos decir, la religión del Imperio Romano, ¿no? Obviamente había en otras partes del mundo donde llegaron los discípulos. Tomás, por ejemplo, llegó hasta la India, y allá está la iglesia de Tomás, el discípulo Tomás. El 75% de los discípulos que Jesús primero llamó fueron asesinados, crucificados boca abajo, ¿verdad? Pero llevaron el evangelio a su mundo. Y entonces otra vez Samuel Escobar hace esta pregunta, y él dice esto, él concluye esto: porque su enfoque, su mirada estaba en el Señor de las mies y no en las mies del Señor. Y yo creo que así fue, ¿verdad? Ellos no pensaban en cuánto plata tenían, ¿verdad?, en cuántos recursos tenían, sino que ellos creyeron en Cristo y se fueron, ¿verdad? Esa era la promesa de Jesús: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos lo creyeron, ¿verdad? Su enfoque estaba en Jesucristo, ¿verdad?, y no en el bolsillo y en lo que tenían a la mano, ¿verdad? Y por eso evangelizaron al mundo. No tengo este dicho ahí, yo creo, pero leí en estos días el dicho de una misionera en el Oriente. Decía, básicamente decía esto, ¿verdad?, que Dios, no es que Dios no sigue llamando misioneros. Dice: en todas las generaciones hay suficientes cristianos para evangelizar el mundo entero. Y no es que Dios no está llamando, sino que no estamos contestando, no estamos respondiendo a la misión. Pues todos tenemos de pronto un misionero, misionera, heroína o héroe, y esta es una mía, Gladys Allwood, una inglesa que creía en la promesa de Cristo: y yo estaré contigo todos los días de la vida. Ella era una empleada de casa, una mujer, una chica no muy educada, y de adolescente era parrandera, ¿verdad? Pero conoció al Señor por ahí a la edad de 20 años, y esa relación con Cristo cambió su vida. Y entonces ella también comienza a pensar en misiones. Y entonces ella hace una solicitud a una agencia misionera inglesa para ir de misionera. Ella se dispone a ir, pero ella tenía unas limitaciones intelectuales, ¿verdad? Y esta agencia misionera la rechaza, ¿no?, que no era apta. Pero ella siguió creyendo que Dios tenía una misión para ella, la China. Entonces ella comienza a recoger lo poquito que tenía, y no tenía con qué ir en barco hasta la China. Sí. Entonces cogió un tren, cruzó el canal ese de Inglaterra a Francia, y cogió un tren.
y atravesó toda Europa. Cuando llega a la frontera de Rusia, la quieren bajar del tren porque Rusia está en guerra con la China y están usando los trenes para transportar tropas. Pero esta chica rehúsa bajar del tren y entonces cruza toda Rusia en tren lleno de soldados rusos. Imagínense una niña, pero Jesús está conmigo, ¿no? Y llega hasta la frontera con la China. Ella camina, ella había escuchado de una misionera que estaba en la China y por fin llega esta señora misionera y comienza a trabajar en un mesón. Usan el mesón para evangelizar comerciantes que iban y venían en sus mulas cargadas de mercancía y necesitaban dónde dormir. Entonces usaban el mesón para evangelizarlos. En fin, Gladys Aylward se convierte en una de las misioneras más importantes de la China. Incluso ella fue dada como un reconocimiento, ¿no? La señora de la Biblia entre los chinos. Fue galardonada por la reina de Inglaterra. Una película hecha de la vida de Gladys Aylward. ¿Quién lo creyera, ¿no? Una niña con problemas aquí, pero Dios estaba con ella, Jesucristo estaba con ella. Y ella fue usado por el Señor para ganar muchos chinos para el Evangelio. Incluso esa película lo pueden ver, ¿verdad? El mesón de las 7 felicidades por Ingrid Bergman. Les animo a mirar esa película. Pero ella aceptó esta promesa de Jesucristo, ¿verdad? Aceptó esta promesa que yo estaré contigo, ¿verdad? Y por eso llega y como Gladys Aylward han habido muchos que han salido a evangelizar el mundo. Tenemos que ir terminando. Está la base, está el objetivo, está la promesa. Pero aquí entonces yo creo que es bueno para nosotros reconocer lo que es el desafío que está frente a nosotros en esta mañana. Más o menos calculan que el 34% de los más de 7.000 millones de habitantes en el mundo son cristianos. Pero ahí está incluido pues, cristianos nominales, etc. No estamos hablando de los cristianos evangélicos, por decir algo, ese número es mucho más bajito. Pero ahí pueden ver en la gráfica, pero no lo pueden ver muy bien desde allá, no sé, pero el Islam más o menos el 25% de la población del mundo, el hinduismo, y están otras religiones. O sea, son 5 billones de personas que aún no conocen de Cristo, que no conocen de Cristo. Ese es el desafío que nosotros tenemos, ¿verdad? Y dentro de esos 5 billones de personas hay un porcentaje importante que ni siquiera tienen una iglesia o un cristiano en cercanía que pueden hablarles de Cristo. Ese mundo, esa agrupación de personas que ni siquiera tienen una iglesia o una persona en cercanía, más que todo es estos países aquí en lo que los misiólogos llaman la ventana 1040, de latitud y todo eso. Estamos hablando del norte de África, Medio Oriente y Asia del sur, ¿verdad? Y aquí encontramos 52 países que no tienen muy poquito o ni siquiera un testigo que puede hablar
de Jesucristo. Y dentro de este reto, este desafío que nosotros tenemos, encontramos, misiólogos tienen dividido el mundo en tres partes. Tenemos el mundo C, que ustedes ven ahí en amarillo, que es el mundo entre comillas cristiano, ¿verdad? Pues podemos decir que América Latina es dentro de ese mundo cristiano, porque pues la gran mayoría de habitantes de Sudamérica en cierto sentido creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego está, y el 85% de los misioneros en el mundo están en ese mundo cristiano, ¿verdad? Déjenme volver ahí. Y luego el 13% de misioneros que andan en el mundo están dentro del mundo no cristiano, pero evangelizado. Y luego el 2% de cristianos, misioneros cristianos, están dedicados a ese mundo no alcanzado. Aquí hay otra gráfica que ilustra mejor esto. Las cifras están un poquito desactualizadas, pero digamos que hay un poquito más de 400.000 misioneros en el mundo, y el porcentaje en violeta, en púrpura, son los misioneros que están dentro del mundo cristiano o evangelizado, y solo un pequeño porcentaje de los misioneros que existen están dedicados a ese mundo no alcanzado, que es el mundo de más porcentaje en cuanto a habitantes. Pues tenemos una tarea muy grande, ¿verdad? delante de nosotros, y la tarea principalmente está en ese mundo no alcanzado. ¿Qué hacer nosotros aquí en Toscana? Pues básicamente hay tres cosas que podemos hacer. Uno es orar, dedicarnos a orar, interceder por las misiones. Jesús dijo: rogar al Señor de las mies que envíe obreros, ¿verdad? Y entonces tenemos una parte importante en el envío de misioneros, ¿verdad? Si no rogamos, no se envíen. No sé cómo es eso, pero si no rogamos, no se envíen. Yo les he contado esta historia antes, ¿verdad? La historia de Carlos Kaumann, el fundador de la OMS, que fue la misión fundadora de la CONFA aquí en Colombia y todo eso. Un señor que fue al Japón en 1901, quiso con su esposa Leti evangelizar el Japón y todo el Oriente. Luego cayó enfermo, una enfermedad de sangre, estuvo 5 años en la cama antes de morir. No podía moverse, no tenía las fuerzas, pero ¿qué hizo Carlos Kaumann? Consiguió un mapa y comienza a orar por las naciones, ¿no? Y por eso yo creo, aquí estamos nosotros en Colombia, conociendo al Señor, porque un Señor se dedicó la vida a orar, ¿verdad? A interceder, a rogar. Pablo dice: orar por mí para que se me haga palabra, abrir mi boca. Y entonces la intercesión es muy importante, y debemos estar orando por las misiones, por misioneros, y todos podemos hacer eso, ¿verdad? También pues está el aspecto de sostener la misión y las misiones, y entonces el reto es dar lo que Dios nos ha dado para ayudar a otros. Aquí Jesús dice: no acumuléis tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando dice acumular tesoros en el cielo? Está hablando de las misiones, está hablando de aquellos que van a conocer de Jesucristo porque nosotros dimos. Esta pequeña urna aquí debe estar como sobreabundando, ¿verdad?
porque debemos dar, porque es con el dar que muchos pueden ir, que es lo que la iglesia está haciendo en Amagá y en otras partes, ¿verdad? Entonces todos podemos también tener una parte en misiones dando lo que nosotros tenemos. La verdad es que yo hice un estudio en los entre la iglesia en los Estados Unidos, no hace mucho, y encontré en este estudio que hice con otros, que el 5% de los cristianos allá dan su diezmo a la iglesia. 5%, imagínate. Y de ese 5%, solo 2 dan el 10% de sus ingresos. Solo el 2% dan ese 10%, sus diezmos a la iglesia. Y encontré que si todos los cristianos en los Estados Unidos dieran el 10% de sus ingresos, habría 260 mil millones de dólares cada año para las misiones. 3 veces el presupuesto de Colombia. 3 veces el presupuesto de Colombia. Entonces, yo mandé este pequeño estudio a amigos míos y dije, mira lo que podemos hacer en las misiones si solo los cristianos dieran el 10% de sus ganancias a la obra del Señor. No sé cómo sería el caso aquí en Toscana o en Colombia, pero hay muchos recursos. Y en segundo lugar, en tercer lugar, podemos ir, ¿verdad? Podemos ir. De pronto esa tarea de alcanzar 5.000 millones o 5 billones de personas nos parece demasiado, ¿no? Yo aquí sentado en Toscana, yo ¿cómo voy a pensar en llegar a 5.000 millones de personas? Pues un señor, y no pude encontrar su nombre, no puedo recordar su nombre, hizo algo me parece muy práctico. Él dice que si cada iglesia que existe, cada iglesia cristiana, siembra una iglesia, 3 iglesias en el mundo, por cada 100 habitantes del mundo puede haber un testimonio cristiano, si cada iglesia hiciera esto. Entonces, él habla de evangelismo 1, E1, E2 y E3. ¿Cuáles son esas 3 iglesias? 1, sembrar una iglesia dentro de su barrio, dentro de su ciudad. De pronto podemos pensar en lo que está haciendo el hermano Fernando en Belén, ¿verdad? Si esa misma iglesia también siembra una iglesia dentro de su país, ¿qué iglesia podemos pensar ahí? Estamos sembrando una iglesia en otro lugar de Colombia, Toscana. Bueno, hemos ido a Tierra Alta, yo creo, pero no sé, ¿cómo? Amagá, aunque Amagá es Paisilandia también, ¿no? Estamos hablando de fuera de Antioquia, ¿no? Tierra Alta, bueno, no sé cómo vamos a ir. Y el 3 es otra nación, continente. Toscana está sembrando una iglesia en otra parte del mundo, por si acaso. ¿Quién sabe? Desde aquí sale el evangelista en Estados Unidos. En Estados Unidos no vale, mijo, qué pena. Tenemos que ir a la ventana 1040. Pues ahí está. De pronto vemos imposible la tarea, pero por lo menos Toscana puede ser parte de la respuesta aquí. Bueno, tenemos una iglesia aquí en nuestra ciudad, otra iglesia. De pronto tenemos uno en Tierra Alta, no sé si queremos llamarlo o no, pero ahí está el resto.
¿A quién aquí vamos a enviar? A ver, ¿a quién vamos a enviar para sembrar esa otra iglesia en la ventana 1040? Aquí tenemos al caballero. Vea, Hudson Taylor, un gran misionero que Dios usó en la China, dice esto: Dios no está buscando personas con grandes dotes, sino individuos sencillamente dispuestos a seguirle. Y terminamos con este versículo que pone ya esta gran comisión o debería ponerlo en primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Jesús dice: este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. O sea, lo que marca la parada en el proyecto de Dios en este mundo es esto: predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué tan involucrado estás? Vamos a orar.